y apertura a este curso Virtualidad y Matemáticas, una oportunidad para aprender a enseñar. Les agradecemos a todos por su asistencia, por estar en este espacio compartiendo con nosotros un espacio en el que buscamos contribuir pues al trabajo que se está desarrollando actualmente en la virtualidad y que seguramente tiene repercusiones en un futuro no muy lejano, cuando volvamos a una normalidad y a una presencialidad. Seguramente ustedes ya han ido ingresando, han ido explorando un poquito la pantalla. La idea es que para evitar que ustedes tengan problemas con la conectividad, de pronto que se nos baje un poco la red, vamos en algunas oportunidades y en algunos espacios a colocar la cámara, pues para que ustedes nos escuchen muy bien y podamos centrarnos en la parte del contenido que queremos que ustedes visualicen, pero realmente les damos la bienvenida a este curso. Este curso está a cargo de Alexandra Bulla, Camilo López y Pedro Gómez. Nosotros hacemos parte de una empresa docente, la Unidad de Investigación y Formación en Educación Matemática dentro de la Facultad de Educación de la Universidad de los Andes. Les cuento un poquito sobre mí. Yo trabajo en la universidad hace aproximadamente 6 años y he venido desarrollando proyectos relacionados con la educación matemática, proyectos de formación e investigación. Ya desde hace más o menos 4 años he desarrollado un curso virtual en educación matemática y pues este curso que estamos también desarrollando en este momento. Mi disciplina, yo trabajo alrededor de la educación matemática y pues digamos que todo este trabajo de formación de profesores hace parte de, pues de realmente mi pasión y lo que he querido ir desarrollando pues año tras año para realmente contribuir en todos estos procesos de enseñanza y aprendizaje de los profesores. Y pues nada, estoy siempre pues a disposición de ustedes y pues les voy a presentar a continuación, se va a presentar un poco Camilo para que lo conozcan también, dado que él nos va a estar acompañando durante todo este trabajo también en el curso. Tienes la palabra. Vamos a cerrar aquí un momento. Hola Alexandra, muy buenas tardes. Hola profes, a todos muy buenas tardes. Espero que estén muy bien en el lugar que se encuentren del país de Latinoamérica. Bienvenidos a este curso de virtualidad y matemáticas que desarrollamos junto con Alexandra y el profe Pedro Gómez de una empresa docente. Soy Camilo López, un servidor más, colega, profesor de matemáticas, soy especialista en estadística de la Universidad Nacional acá en Bogotá y maestría en educación matemática en la Universidad de los Andes. He sido profesor de matemáticas en colegios de bachillerato internacional. Tuve la oportunidad de ser profesor voluntario en la ciudad de Londres. Eso me permitió pues, conocer diferentes contextos de los estudiantes y poder pensar como en actividades para mejorar pues, la enseñanza de las matemáticas en diferentes contextos. Junto con Alexandra estamos trabajando en formación de profesores en diferentes cursos de formación permanentes y formales para profesores de primaria. Entonces llevamos ya trabajando en este proyecto que nos gusta muchísimo y que sí intentamos contribuir de la mejor manera en torno a las matemáticas y la virtualidad ya un poco más de 4 años. Muchísimas gracias a todos por estar acá y bienvenidos nuevamente. Gracias Alexandra y tienes la palabra. Muchísimas gracias, Camilo. Bueno, profe, seguramente ustedes en sus pantallas han visto que aparece en la parte inferior la imagen de la cámara y en la parte superior la presentación. Entonces, si pulsan sobre la pantalla que ustedes quieren ver o ampliar, pues ahí les va a aparecer fácilmente y pueden estar intercambiando en los diferentes momentos. Bueno, les cuento, Pedro es quien lidera todos estos espacios de formación y de acompañamiento a los profesores y es el director de una empresa docente dentro de la Facultad de Educación y quien hace que ayuda a que todos los espacios pues sean posibles, siempre buscando como propósito contribuir en el trabajo de todos ustedes y pues a su vez el trabajo en el que nosotros nos hemos enfocado.
Bueno, es un poco el objetivo del curso. En este curso, el curso Virtualidad y Matemáticas, una oportunidad para aprender a enseñar, buscamos proporcionar al profesor de educación básica y media una aproximación tecnológica que le permita estructurar sus procesos de enseñanza de las matemáticas de la virtualidad. Este curso se enfoca en el aprendizaje y desarrollo de actividades sincrónicas y asincrónicas. Seguramente muchos de ustedes han tenido la oportunidad de familiarizarse un poco con estos términos en relación con el desarrollo de la virtualidad en nuestras prácticas, pues específicamente en la educación matemática. Inicialmente les vamos a hacer como un poco el panorama de cómo vamos a trabajar, cómo vamos a desarrollar todo este proceso. Si tienen preguntas, vamos a estar muy pendientes por el chat para estar entre todos intercambiando nuestras ideas e inquietudes y poderlas resolver. El día de hoy nos encontramos en la primera sesión, la virtualidad y la educación matemática. Les recuerdo que este curso es un curso muy corto, un curso conformado por 4 sesiones. Cada sesión tiene una duración de 2 horas y estas sesiones se desarrollan durante esta y la próxima semana. Los días miércoles, el día de mañana jueves, el próximo lunes y el próximo jueves. Esos son los 4 días que pues esperamos contar con la participación de todos ustedes. Y pues al finalizar este curso otorga una certificación, ¿vale? Como les comentaba, la primera sesión está relacionada con la virtualidad y la educación matemática, la sesión de hoy. La sesión de hoy va a ser un poco más teórica, seguramente van a haber algunos momentos en los que vamos a querer interactuar con ustedes, pero la idea es que ustedes se lleven un panorama general de algunos lineamientos que son muy útiles para estructurar la educación virtual, una educación virtual que nos ha cuestionado a todos relacionada con la calidad. ¿Cómo como profesor puedo asegurar que estoy impartiendo una educación de calidad virtual? Si incluso en lo presencial en muchas ocasiones es tan difícil asegurarlo con todos los estudiantes que tengo. Entonces, para ello nosotros hemos estado trabajando con unos lineamientos que vamos a entrar más adelante en detalle. Y pues también seguramente nos hemos tenido que encontrar con la situación de, bueno, ¿y qué les enseño a mis estudiantes? ¿Sí? ¿Qué expectativas llevo o me propongo para alcanzar con mis estudiantes en términos de ese proceso de aprendizaje de la enseñanza de las matemáticas escolares en la virtualidad? ¿Hago lo mismo? ¿Hago menos? ¿Hago más? Pues todo eso lo vamos a abordar en esta sesión. Veo que a algunos de ustedes se les está bajando el internet. Voy a quitar un momento mi cámara, ya que ustedes nos pudieron conocer un poco más. Y ya más adelante también esperamos podernos ver un tiempito. Como les comentaba, la siguiente sesión se relaciona con el aprendizaje sincrónico allí y la tercera con el aprendizaje sincrónico, el asincrónico y sincrónico. En estas 2 sesiones vamos a hacer un poco un análisis desde afuera de un aula, desde no evaluándonos a nosotros mismos, sino evaluando a unos colegas, algunas de sus sesiones para poder también reflexionar alrededor de lo que está pasando actualmente o lo que ocurrió cuando empezó toda esta situación de la virtualidad en las aulas, ¿cierto? Entonces vamos a abordar como ese aprendizaje asincrónico y sincrónico. Y para finalizar, vamos a desarrollar en la última sesión un taller interactivo en el que nuestro propósito principal es poderlos conocer un poco también a ustedes. Seguramente algunos de ustedes no son de Colombia y pues este curso no es exclusivamente para abordar aspectos relacionados con la virtualidad o la educación matemática dentro de Colombia, sino de diferentes lugares del país, y esa es la diversidad, fuera del país, y esa es la diversidad que esperamos que podamos entre todos compartir, discutir, aprender, y que en este taller interactivo podamos también acercarnos un poco más al trabajo que ustedes han venido desarrollando en sus instituciones educativas, que seguramente ha sido muy arduo, que seguramente les ha requerido muchísimo trabajo y que esperamos que todo este trabajo sea la base para seguir evolucionando en esos procesos de aprendizaje y enseñanza. Como les digo, la primera sesión es un poco más teórica, la segunda y la tercera esperamos poder interactuar muchísimo más con ustedes
y ya en la última, pues ustedes realmente son los encargados de esa sesión. A medida que van pasando las sesiones, van a ir conociendo las dinámicas. ¿Cuáles van a ser nuestras normas de trabajo? Entonces, en términos de la interacción, en la primera, segunda y tercera sesión, vamos a estar interactuando por el chat. ¿Qué quiere decir? No van a haber unos momentos específicos al final que ustedes van a poder hacer preguntas, como usualmente se trabaja en una conferencia. Recordemos que este es un espacio de formación, es un curso en el que vamos a poder intercambiar en muchísimas oportunidades nuestras ideas, nuestras preguntas, nuestros comentarios. Entonces, básicamente, abro en este momento el chat para cualquier intervención que ustedes tengan y nosotros poder ir también abordando esas situaciones o esas intervenciones. En la última sesión, perdón, vamos a darles a algunos de ustedes el micrófono para poderlos conocer un poquito más y que nos cuenten sobre las actividades que han venido. Las 4 sesiones son sesiones sincrónicas, entonces es importante que se conecten a las 5 en punto y pues a las 7 cerraremos la sesión. Este curso, como se los comentaba, cuenta con constancias, certificaciones por la participación y asistencia a las 4 sesiones. ¿Cómo vamos a hacer? Pues a manejar lo de la asistencia. Al finalizar cada sesión, les vamos a enviar por el chat un enlace en el que ustedes deben diligenciar, deben tener mucha atención a eso, deben diligenciar su correo electrónico. Entonces colocan su correo electrónico, asegúrense de que esté bien escrito y así vamos a ir haciendo el seguimiento a la asistencia. Ustedes saben que en este curso, quienes participan de este curso también van a encontrar una plataforma en la que van a poder descargar todo el material que abordemos en las diferentes sesiones y van a encontrar material adicional que sesión tras sesión les vamos a ir mostrando al que ustedes pueden tener acceso. Estamos seguros que ese material va a ser muy útil para lo que sigue después o lo que ustedes vienen desarrollando también en sus prácticas. Ingresan con el usuario y contraseña que tienen en sus correos electrónicos y pues el enlace a la plataforma también se los he compartido. Pues bueno, no siendo más, ya para darle apertura a esta sesión, les doy la bienvenida al curso de la virtualidad y la educación matemática, perdón, a la sesión, la virtualidad y la educación matemática. Voy a compartirles otra pantalla para que podamos iniciar con este trabajo. Me aseguro que ustedes estén viendo. Perfecto. En ocasiones se ve un poco pequeña la letra, entonces es importante que en la parte superior izquierda encuentran como una opción para mostrar controles de visualización, una lupa en una hojita, y ahí pueden aumentar o alejar la pantalla, ¿vale? Entonces, en este espacio les vamos a hablar un poquito, vamos a hacer inicialmente una introducción, vamos a centrarnos en la virtualidad, qué es eso de la virtualidad, y vamos a acercarnos un poco a la virtualidad desde la educación matemática. Entonces, pues primero que todo quiero iniciar recordándoles, porque estoy segura que muchos de ustedes son conscientes de esto, y es que no existe una receta para el proceso de aprendizaje y enseñanza. No lo existe para lo presencial, no lo existe para virtual, y sencillamente no lo existe porque hay diferentes contextos, porque todos somos quizá en las diferentes instituciones, así sean públicas, así sean rurales, así tengan algunas cuestiones en común, así en algunas instituciones haya más virtualidad que en otras. Realmente cada institución, porque cada niño, cada curso, cada grupo de estudiantes, cada niño en sí, pues es un mundo diferente, tiene unos conocimientos, unas costumbres, y nosotros como profesores también diferentes, y eso hace que no podamos tener una única receta, ni siquiera alguna receta, que nos diga de manera textual qué debemos hacer en el aula para que aseguremos la calidad de nuestros procesos de aprendizaje y enseñanza. Eso usualmente es una combinación de diferentes conocimientos que se generan en
cada uno de nosotros como docentes, ¿verdad? ¿Cómo empezamos a generar esos conocimientos, esas experiencias? Pues inicialmente pasa que cuando llegamos a alguna institución o nos enfrentamos a un grupo de estudiantes, debemos concebir el problema, ¿cierto? Y concebir el problema realmente es entender cuál es el contexto, qué tengo al alcance para poder empezar a trabajar con mis estudiantes. Debo, en este caso, que nos encontramos en espacios virtuales, identificar qué uso le doy a la virtualidad para poder asegurar que es de calidad, ¿cierto? Esa es nuestra gran pregunta. Y pues debo pensar en qué debo enseñar en esta disciplina puntual que es la educación matemática. ¿Qué debo enseñar en relación con la educación matemática? Estas dos preguntas las vamos a abordar en esta sesión. Pero bueno, luego de concebir el problema y realmente eh, entender el contexto en el que estoy, cómo puedo usar la virtualidad para asegurar la calidad y qué debo enseñar, pues realmente los profesores recibimos una formación. Estoy segura, casi que segura, que todos los que estamos en este momento en esta sesión hemos asistido a al menos una conferencia, a al menos un curso y hemos buscado de diferentes maneras formarnos, ¿cierto? ¿Por qué? Porque esa formación lo que hace es orientar nuestros procesos de enseñanza y aprendizaje, no darnos una receta, porque no existe, entonces no la vamos a encontrar, pero sí entregarnos, proporcionarnos un nuevo conocimiento, unas herramientas que nos permitan esa problemática o ese contexto, llamémoslo más contexto, esa situación en la que estoy, pues poderla ahora manejar de la mejor manera. ¿Por qué? Realmente en estos espacios de formación y en este en el que ustedes están en este momento, lo que buscamos es generar en ustedes una evaluación, perdón, y un replanteamiento de los procesos de aprendizaje y enseñanza que hemos venido desarrollando. ¿Qué pasa? Que a veces, o en este momento puede que muchos de nosotros pensemos que por la virtualidad se perdió este año, incluso no nosotros, los padres de familia, los mismos estudiantes, algunos directivos, este año va a ser perdido, pero realmente es perdido. ¿Qué ha pasado en la virtualidad, en la presencialidad? ¿Por qué no en todas las pruebas o en la mayoría de las pruebas los resultados en diferentes países son similares y similares positivos? ¿Por qué hay tanta diversidad? ¿Qué es lo que está pasando en la presencialidad que en este momento nos lleva a pensar que puede ser peor la virtualidad? ¿Por qué no vemos este espacio de enseñanza virtual como una oportunidad para explorar como profesores cambios y como estudiantes cambios? ¿Qué está pasando? Y todos estos cambios poderlos empezar a estructurar, buscar una estructura que nos saque y que diga, ok, no estoy en la virtualidad, no es que sea, tocó, sino que la virtualidad también viene de un esquema estructurado que yo debo aprender y entender para empezar a organizar y engranar mis ideas, mi conocimiento, mi experiencia con un esquema novedoso o diferente virtual. Esto también nos permite, estos espacios, este replanteamiento y lo que buscamos en el curso, que podamos identificar dónde está la brecha. Seguramente no es una brecha, seguramente son muchas. Comencemos hablando o pensando en que una principal brecha que nos ha afectado a la mayoría, pues es la falta de conectividad, la falta de acceso a tecnología, la falta de un computador, y ya de partida, pues eso hace que veamos el panorama quizá un poco más negro de lo que en algunas ocasiones lo hemos visto en lo presencial. Pero no está mal que hayan brechas. Es muy bueno poderlas empezar a identificar para así mismo poder actuar buscando qué oportunidades eficientes y eficaces tanto para nuestros procesos de enseñanza como para el aprendizaje de nuestros estudiantes. Quizá estas brechas, las brechas que encontrábamos en lo presencial, se puedan mitigar o puedan ya no ser necesariamente brechas en estos espacios virtuales. Habrán otras brechas. Pues busquemos cómo podemos, con ese esquema estructurado y esos cambios, empezar a contribuir a esas brechas que se nos han generado en la educación.
Y todo esto, pues con el fin de que el docente tome decisiones frente al qué hacer, cómo hacerlo, para qué hacerlo y en qué momentos hacerlo. Y por eso, por esta toma de decisiones, consideramos muy importante que ustedes conozcan, que conozcamos, seguramente ya algunos han hecho acercamientos conscientes o quizá inconscientes a esto que llamamos la virtualidad, ¿cierto? Pero para iniciar hablando de la virtualidad, yo quiero preguntarles, no es necesario que lo contesten en el chat, sino que cada uno lo piense, si conocen qué diferencia existe entre educación a distancia y educación virtual. ¿Es lo mismo? Cuando yo hablo de educación a distancia, me estoy refiriendo a la educación virtual. La educación virtual era, la educación, perdón, a distancia era hace un tiempo y ahora se cambió de nombre. ¿Alguno de ustedes sabe a qué se refiere? Pues yo quiero contarles un poco en relación con esto. Permítanme, les vuelvo a compartir. Vamos a estar cambiando un poco de pantallas, pero no se preocupen. Resulta que diferentes investigadores e investigaciones han puesto de manifiesto que existen dos visiones de la educación virtual. Algunos consideran que la educación virtual hacen parte de una modalidad de la educación a distancia. Pero otro grupo de investigadores nos dicen, no, resulta que la educación virtual llegó a sobreponerse frente a la educación a distancia. El paradigma que resolvió en su momento la educación a distancia ya se terminó, porque es que resulta que ya tenemos más acceso a tecnología. Y ahora hay una educación virtual que ya asegura tecnología. ¿A qué voy con esto inicialmente? Pues que ustedes, según su experiencia, según sus estudios, pues deciden también en qué posición o en qué visión de la educación virtual tomarla, pero lo importante es que conozcan a qué se refiere. Entonces, si miramos la educación virtual como esta primera postura, como una modalidad de la educación virtual, pues hagamos de la educación a distancia, hagamos un recuento de qué es la educación a distancia. Inicialmente la educación a distancia surgió cuando se requirió de uso de tecnología y pues esto generaba, o esta tecnología no buscaba realmente que hubiese mucha comunicación, ¿cierto? Sino simplemente eran algunos espacios en el que había quizá una plataforma en la que el estudiante ingresaba, descargaba una guía, la resolvía y la subía. Y ya por ahí al final le aparecía alguna nota en la misma plataforma. No había mucha interacción, entonces esto fue, si ustedes recuerdan, cuando habían los cafés internet, cuando habían, hace muchísimo tiempo, en el que sencillamente se iba a un espacio a descargar esta información. Pero como la tecnología empezó a evolucionar, ¿cierto? Entonces empezó como nació o surgió otro momento de la educación a distancia, y es cuando se empiezan a introducir más tecnologías, más plataformas, ya hay más personas que cuentan con un computador o con un dispositivo que les permita la conexión, y ya hay un poco más de posibilidad de interacción con algunos docentes que se llamaban, o aún en algunos espacios se llaman tutorías. No sé si ustedes conocen el trabajo que hace el SENA o si conocen qué es el SENA. Pero trabajan alrededor de una educación de esta manera, y es utilizando la tecnología, y le asignan a un cierto grupo de estudiantes un tutor que guía sus procesos de aprendizaje y enseñanza. Pero pues tampoco es tan constante, digamos que esta interacción tampoco es de pronto una o dos veces a la semana. Y como sigue evolucionando la tecnología, toda esta era virtual, pues llegamos, dentro de esta modalidad, llegamos a un momento en el que ya tenemos muchas más tecnologías sofisticadas, y esto permite que haya más interacción entre el profesor y los alumnos, una interacción directa como la que estamos teniendo en este momento ustedes y nosotros. Y entonces esta tercera
este tercer momento de la educación a distancia, estos investigadores nos dicen que es lo que llamamos educación virtual, y es que ya podemos tener estos espacios con interacción más directa. Por otro lado, está la postura en la que dicen, no, la educación virtual es una metodología. ¿Por qué? Porque es una metodología educativa proveniente de un nuevo paradigma en el cual las limitaciones, entonces este paradigma menciona que existen algunas limitaciones espaciotemporales, pero resulta que ya no es una limitación porque se han superado gracias al poder de las TIC. Muchos de ustedes deben estar en otros lugares de fuera de Colombia y aún así estamos pudiendo nosotros tener esta comunicación y según este grupo de investigadores, pues dicen, ok, eso hace que la educación virtual ya haya pisado la educación a distancia que pasó hace mucho tiempo, porque ya ahora sí podemos tener espacios temporales y esto se vuelve una metodología de enseñanza. Bien, sigamos. Y entonces, entendiendo un poquito, ok, entonces pensemos en que vamos a decir, ok, estoy en una metodología, estoy utilizando una metodología de enseñanza, así como tantas posturas que hay, la postura, digamos que nosotros podemos escoger si somos tradicionalistas, conductistas, comunistas, constructivistas, bueno, todas esas posturas en nuestra aula, pues pasa que aquí también nosotros estamos enfrentados a una metodología virtual, ¿sí? Que ya nos toca aprender de lo presencial, pero ya nuestra postura tiene que cambiar frente a nuestro actuar en estos espacios virtuales. Y en muchas oportunidades nos preguntamos, bueno, ¿y cómo asegurar que es de calidad? Es difícil asegurarlo porque así como en la presencialidad todos son un mundo diferente y la tecnología pues hace que los niños, nuestros estudiantes, no necesariamente cuenten con los recursos para abordar estos espacios tecnológicos o virtuales. Sin embargo, el Ministerio de Educación Nacional en Colombia ha venido trabajando alrededor de algunos lineamientos que permitan estructurar los procesos de aprendizaje y enseñanza que se tienen en la virtualidad. Y esto lo que nos lleva es a decir, perfecto, de esta manera yo puedo estructurar, darle sentido a cada acción que estoy realizando en el aula y en el aula exclusivamente virtual. Estos lineamientos se organizan en 4 dimensiones: la pedagógica, comunicativa, tecnológica y organizacional. Conozcamos un poquito más sobre estas dimensiones. Por ejemplo, la pedagógica. Esta es súper importante porque estoy segura que todos, así estemos en Ecuador, en México, en Colombia, en Argentina, para poder empezar a desarrollar o implementar nuestras clases con nuestros estudiantes, debemos realizar una planificación o planeación que en ocasiones es escrita, en otras simplemente lo estructuramos nosotros mentalmente o en alguna hoja o en algún archivo. Pues esta dimensión pedagógica se relaciona específicamente con esa planeación que hacemos y esa estructura que le damos a nuestro desarrollo académico. Es importante que esa estructura que nosotros empecemos a generar, esa planificación, pues sea armónica, tenga un sentido y sobre todo conserve su horizonte formativo. Estoy segura que nosotros no planeamos actividades porque los niños se diviertan únicamente, sino realmente buscamos que haya un aprendizaje. Para ello, pues es súper importante que generemos una ruta de acciones educativas. Esta ruta tiene que ser pertinentes y de calidad para lo que estamos desarrollando. Debe generar una transición de lo presencial a lo virtual, ¿no? Siempre en ocasiones pensamos que, bueno, ¿y ahora qué hacemos? Lo mismo que llevamos a lo virtual, que hacíamos a lo presencial, perdón, lo vamos a llevar a lo virtual, es completamente diferente, pues realmente debe haber una transición. Sí, sí es diferente, porque hay que establecer un nuevo horizonte
que nos permita que realmente lo que se busca en la virtualidad se logre, porque no vamos a tener los mismos tiempos, no va a ser la misma organización. Y es importante que en esta transición no perdamos la interacción, no nos olvidemos a veces pasa que pensar en la transición es, ok, ya hay es que trabajar un poco sobre guías. Sí, sí, la guía es una buena herramienta para trabajar en lo virtual, pero tengamos atención en cómo nos estamos interactuando a través de esas guías. Y pues esta transición nos lleva a pensar en algunas adaptaciones y adecuaciones. Debemos estar alineados con nuestro PEI, nunca podemos olvidar los propósitos institucionales que seguramente también cambiarán en algún momento. Si continuamos en una educación virtual, pues tienen que irse adecuando a este tipo de enseñanza. Y pues organizamos nuestra planificación en 3 aspectos principales: la información de partida, y es toda esa caracterización que hacemos de hasta dónde puedo llegar con mis estudiantes. Puedo exigirles que se conecten todos los días 2 horas o 45 minutos a la semana, pues quizá no lo puedo hacer. Entonces, realmente debo entender y caracterizar qué está pasando con mis estudiantes. Debo establecer unas expectativas, qué quiero lograr con ellos, qué contenido voy a desarrollar con ellos, todo esto buscando darle el enfoque a todo el proceso que voy a empezar a desarrollar, que quizá no nos tenemos que obligar ni pensar que lo mismo que esperaba en lo presencial lo tengo que lograr en lo virtual. No, quizá de pronto voy a lograr un poco menos, pero lo voy a lograr de calidad. Ahí es donde empezamos a hablar de la calidad. No porque llevemos todo lo que teníamos pensado, pues lo vamos a lograr y los niños todos van a aprender. Incluso en la presencialidad nos pasa eso, tenemos muchas expectativas, pero el ritmo de aprendizaje de todos los niños es diferente. Entonces debemos empezar también ya a cerrar esa opción que de ideas o de expectativas que queremos lograr para realmente lograr lo que queremos y en el tiempo que tenemos. Y debemos pensar en pues cómo lo vamos a lograr, ¿no? Y acá es importante que siempre ese cómo lo vamos a lograr vaya acompañado de pensar en el uso de plataformas, ¿no? De qué tan pertinentes son. Ya más adelante vamos a hablar un poco sobre la pertinencia de las plataformas. Sí, esto que les voy a mencionar es importante y ustedes van a decir, sí, sí, pero ya no tengo más ideas. O también me agoto, porque sí, sí, estamos un poco agotados en ocasiones, pero parte de la educación virtual hace que requiere que el docente tenga muchísimas más capacidades relacionadas con la innovación y la creatividad. Pero pues estas capacidades se apoyan en la importancia de siempre mantener unas reglas claras de acompañamiento y tiempos. No nos podemos olvidar que esa planeación tiene que tener claridad en las reglas. A veces pensemos que estamos en un aula de clases y un niño saca un celular para jugar. Estoy segura que en ese espacio, si estamos nosotros en una actividad, lo que vamos a pedir es que guarde el celular o se lo vamos a retener mientras termina la clase. Y es que todo ese tipo de comportamientos también deben estar claros en la planeación para que cuando se implemente los niños sean conscientes de que se puede o no se puede hacer, de en qué tiempos puedo o no acercarme a mi profesor. Y pues digamos que esas capacidades siempre van a buscar que desarrollemos actividades, retadoras, interesantes, que generen aprendizaje y pues un aspecto que suena un poquito mal, pero es real, y es que haya algo de ocupación, ¿no? Si yo dejo una actividad demasiado sencilla, pues el estudiante, primero no voy a asegurar que aprenda, pero tampoco voy a asegurar que se concentre o que tenga una actividad para realizar. Y si hago algo demasiado también complejo, pues puede que esa actividad ya, pues para el estudiante se pierda el interés, no se centre pues en todo ese trabajo. Esto es muy importante y es que cuando diseñamos las actividades a veces pasamos de alto el tiempo y la dedicación real que un estudiante debe dedicarle a esa actividad. Es importante que no dejemos de lado lo que le demanda en tiempo al estudiante, porque a veces
pensamos o se nos olvida que pues resulta que no somos los únicos, los profesores de matemáticas, no es la única clase que ve el estudiante y entonces puede terminar que esas actividades o sean mediocres o estén a medias o la termina haciendo el papá y pues eso no lo podemos asegurar. No está mal que el papá le ayude al niño, pero pues es importante también que tengamos en cuenta el tiempo que les dedica para que ellos quizás se vean un poco más motivados por realizar este tipo de actividades. Y hay dos tipos de actividades o aprendizajes que desarrollamos y es el asincrónico, que les recuerdo que hace referencia a toda esa falta de coincidencia temporal y este aprendizaje desde el mismo lineamiento busca la autonomía del estudiante. Esto es muy importante que no lo olvidemos, es que hay que promover en los estudiantes la autonomía. Es difícil, sí, pero ¿por qué no ver esta oportunidad virtual para que los niños sean un poco más responsables de su aprendizaje? No es que aprendan porque es que yo soy el profesor y es lo que creo que usted debe enseñar, sino que yo se lo estoy enseñando porque realmente le va a servir para su vida. Y si usted lo entiende, se vuelve un poco más autónomo de eso que usted está recibiendo por parte mía. Esto lo vamos a abordar un poco con más detalle en la sesión de mañana. Y pues el aprendizaje sincrónico, que se relaciona con esas coincidencias temporales en reuniones virtuales entre docentes y estudiantes al mismo tiempo. Según la teoría y según, digamos, los estudios frente a estos encuentros sincrónicos, el 20% de la totalidad de las actividades debe ser sincrónico. Si yo como profesor supero ese 20%, ya puedo estar diciendo que aunque estoy enfrente de un computador y mis estudiantes también, es enseñanza presencial. Claro, no nos asustemos porque entonces vamos a decir, Juanma, chica, o sea que yo estoy haciendo enseñanza presencial y creía que era virtual, como lo vimos más anteriormente, pues es una transición. Nosotros estamos en el proceso de transición porque pues esta situación de la pandemia nos tomó por sorpresa. Entonces estamos en esa transición y pues no hemos logrado aún desarrollar completamente la autonomía que debe tener un estudiante para que el 80% de sus actividades las desarrolle de manera autónoma. ¿Cierto? Entonces, seguramente este acompañamiento es muchísimo más grande, pero el ideal en la educación virtual es que no sobrepase el 20%. ¿Qué se busca en estas actividades sincrónicas? Pues es importante que tengamos en cuenta que estos espacios requieren de motivación. Todo lo que no puedo hacer con ellos temporalmente, pues lo debo buscar en estos espacios. Deben ser dinámicos. No está mal que expliquemos, pero no utilicemos todos estos encuentros para explicar, de pronto para hacer otro tipo de actividades, otro tipo de estímulos que pues busquen y promuevan en el estudiante consolidar los aprendizajes desarrollados en estas actividades asincrónicas. ¿Y qué pasa con la evaluación? Entonces, en esa planificación de la que les he venido hablando, pues en la evaluación es importante, como en la presencialidad, establecer con claridad la mecánica de los procesos de evaluación. ¿Cuáles que voy a evaluar sincrónicamente? ¿Cuáles son los porcentajes? ¿Cuáles asincrónicos? Esto para nada se aleja de lo que venimos trabajando de formación sumativa y formativa. ¿Y qué buscamos? Pues verificar las competencias si realmente fueron alcanzadas por los estudiantes. Entonces, todo esto que acabo de abordar con ustedes es ese proceso de planificación que no es muy alejado de lo que seguramente hacen usualmente o que hacían en la presencialidad, pero que hay algunas cuestiones que se nos pasan por alto y que no debemos dejar pasar por alto porque nos permite que realmente estructura, esa planificación, esa implementación, esa evaluación realmente nos asegure algo de calidad en nuestros procesos de aprendizaje y enseñanza. Les cuento que a manera de dato general, algunos estudios han demostrado que la falla que el profesor tiene en esa planeación, el pasarnos algunas de estas cuestiones puntuales por alto, hace que es la mayor causa de deserción.
les digo a qué se refiere, y es que en ocasiones el no dejar las reglas claras, el no tener claridad en el tipo de actividades que vamos a llevar, el quizá, aunque no está mal improvisar, no tener estructurado un poco esas improvisaciones o tener claridad de por qué tuve que improvisar o qué fue lo que faltó en mi planificación, la falta del acompañamiento por un estudiante, y es decir, ok, que sea muy autónomo y yo me hago de pronto a un lado o lo veo desde lejos, pues hace que haya mucho más deserción o que se piense que pues no realmente no se está generando aprendizaje, incluso el desconocimiento de lo que implica ser profesor en esta metodología virtual. Por eso estamos con ustedes trabajando este espacio. La dimensión comunicativa pues se refiere a todos esos espacios o todo lo que nos permita traducir y entregar a los estudiantes eso que planeamos en la pedagógica, en la dimensión pedagógica, pues de una manera en que ellos lo comprendan, se apropien, puedan explorar y todo buscando ese intercambio argumental. Esta dimensión está muy relacionada con la afectiva, no solamente afectiva en relación con los estudiantes, sino también con nosotros, ¿no? Como en la relación afectiva que existe entre estudiante-docente. Dado que y entre estudiante-estudiante, ¿no? Dado que esta interacción es la que siempre genera la motivación. Si yo me siento cercano a mi profesor, si siento que me entiende, que aborda mis inquietudes, pues va a ser mucho más fácil que me conecte con esa clase. En esta dimensión, pues es necesario para esta comunicación hacer uso de herramientas que tengan un propósito y una efectividad. No utilizar herramientas por utilizarlas. Nos ha pasado, seguramente a todos nos ha pasado, incluyéndonos, que por la falta de experiencia o de conocimiento, inicialmente empezamos a utilizar muchísimas plataformas, pero cada plataforma cuando se diseñó tenía un objetivo, un propósito. No olvidemos ese objetivo y ese propósito porque nos da idea de para qué realmente nos sirve y no la estamos utilizando por utilizarla, porque el estudiante vea que yo soy súper creativo, porque realmente eso no me genera quizá incluso un poco más de preocupaciones, del micrófono, de que los niños no pudieron ingresar a esto. Busquemos ser efectivos y eficientes con el uso de las herramientas tecnológicas. No olvidemos tener en cuenta que lo que encontramos en la red tiene derechos de autor y referenciar muchas las fuentes. A veces, cuando nos comunicamos con nuestros estudiantes, no hacemos referencia a eso que tomamos de otros lugares, ¿sí? Y tampoco enseñamos a los estudiantes a la importancia de que todo lo que encuentran en Internet y no es propio, pues necesita tener claridad en unos derechos de autor. Y pues como les estaba diciendo, no todas las herramientas sirven para todo. Cada herramienta tiene un sentido y una dinámica particular, pues aprendámosla y realmente usémosla para lo que nos puede ser útil esa herramienta. Para garantizar los espacios de comunicación, pues inicialmente con esos espacios de comunicación que buscamos, como en este momento, generar comunidad académica. Y eso lo hacemos a partir de unas formas de comunicarnos, textos, gráficas, simuladores, videos, fotos y toda la cantidad de estímulos hasta este mapa que construimos para que ustedes pudieran evidenciar la estructura de lo que les queremos llevar. Entonces, las formas de comunicar, pues hay diversas y según la necesidad o lo que en ese momento vayamos a compartir, pues cada uno vamos a tomar esas decisiones. Y pues existen unos medios para comunicar en la enseñanza virtual, que son correos electrónicos, foros, repositorios, llamadas telefónicas, redes sociales, encuentros en línea, notas de audio. No hay un medio mejor que el otro, sencillamente, según el contexto, pues también se les puede sacar la utilidad a estos medios para comunicar y pues también se le da como esa regla del uso. En algunos casos el correo electrónico solamente es para enviar trabajos, pero lo importante es que haya claridad en para qué se van a usar también estos medios de comunicación. Esto es súper importante en la dimensión comunicativa y es que las respuestas a cualquier inquietud o comunicado, tanto de padres de familia, de estudiantes, no debe
superar las 24 horas del horario académico. Ojo con horario académico, y es que no es porque, entonces, porque va a superar las 24 horas, yo a las 12 de la noche como profesor tengo que estar respondiendo. No, eso no busca la educación virtual, porque realmente la respuesta no va a ser tan eficiente porque voy a estar cansado, porque no es el tiempo, porque estoy pensando es en mis cuestiones personales. Entonces, qué mejor que mañana tengo en cuenta que debo responder a ese comunicado de mi estudiante a primera hora académica, porque también se ha desvirtuado un poquito, se nos ha olvidado que así como llegamos al aula y tenemos nuestra jornada, si algunos o todos trabajamos fuera de la jornada, pero pues tenemos unos límites. Se nos ha olvidado un poquito tener esos límites en este espacio, en esta enseñanza virtual, en esta educación, perdón, virtual, pues también hay que educar a nuestros estudiantes para que haya una correcta y adecuada comunicación. Otro lineamiento o dimensión es la tecnológica. Esta seguramente nos va a generar a todos conflicto porque según, digamos, la normativa o lo que debe ser clave para que haya una educación de calidad virtual, pues es que debe haber infraestructura tecnológica. Bueno, ¿y cómo hago yo? Pues digamos que hablábamos por allá arriba de brechas. Pues bueno, esta es una brecha que tenemos que ir sorteando, pero infortunadamente, pues si yo estoy hablando de educación virtual, no puedo olvidar que esta se relaciona directamente con la conectividad, servicios de internet, dispositivos que yo tengo al alcance para desarrollar mi proceso de aprendizaje y enseñanza. Como les decía, lo importante no es que yo soy un profesor muy tecnológico y de calidad porque utilizo 8 plataformas. Realmente la cantidad no es lo importante, realmente es el uso que le damos para que realmente los materiales, las estrategias didácticas, la metodología, nuestros ideales formativos lleguen de manera adecuada a quienes nos interesan que lleguen. Y pues sí es importante garantizar unas condiciones tecnológicas y es tener la claridad en el uso de las herramientas y cómo se van a gestionar. A veces les decimos a los niños, van a ingresar a este enlace y llegan a la plataforma y ¿qué hago? Tengo que hacer una pregunta, ¿dónde escribo? Entonces, ¿por qué no dar como algunas ideas de qué van a encontrar en esas plataformas para que no hayan tantas interrupciones? O sea, hacer esto antes de la sesión, para que no hayan tantas interrupciones durante la sesión y no se enfoquen en cómo levanto la mano, cómo abro el micrófono, cómo pongo la cámara, sino realmente haya una eficiente gestión y unas reglas claras. Importantísimo, que de pronto por la falta de experiencia nos pasó a muchos. Estoy segura que en su aula de clases, si ven algún niño que está grabando lo que ustedes están, me estoy refiriendo a una situación presencial, si ven a un niño que los está grabando, que está grabando a un compañero, van seguramente a llegar al niño y preguntarle por qué lo está haciendo, qué va a hacer con ese material. Y hay algunas cuestiones que realmente no se van a permitir, ¿cierto? Que no tener un celular o sacar un celular o jugar en la clase, pues no es permitido en la presencialidad. Pues también es muy importante que dejemos esa claridad con los estudiantes. Realmente sí es una falta de respeto, es algo que es poco ético, el hecho de que se grabe una sesión y se tome de burla, se saquen algunos memes, todo eso que ha ocurrido, pues seguramente también ocurrió por esa falta de claridad en qué pasa, o sea, este espacio que ustedes tienen con Camilo y con Alexandra como profesores y ustedes como estudiantes es personal, es privado, hace parte de mi trabajo, de mi encuentro con mis estudiantes. Entonces, si yo tengo alguna equivocación y se hace digamos, alguna situación graciosa en el aula, pues es con mis estudiantes, pero mis estudiantes deben entender que deben respetar mi privacidad y esto no es para compartirlo con todo el mundo. Si ustedes tienen la grabación de esta sesión, no es para que de aquí a mañana, pues ustedes son adultos, pero pues los niños sí lo piensan, de aquí a mañana yo cojo la grabación y entonces me copio de lo que el profesor dijo porque es que ahí o hoy la muestro en otro lugar y digo que es mía. Eso no se puede hacer y eso no lo saben ni se tiene claro ni padres de familia ni los mismos estudiantes y eso es muy importante. Como lo mencionaba, porque hay consideraciones éticas y manejo de información o de las herramientas. Las herramientas también tienen unas condiciones de privacidad que debemos conocer.
Todo esto siempre en búsqueda de garantizar calidad. Y una última dimensión que permite organizar un poquito las dinámicas que se desarrollan dentro de la institución. Seguramente en muchos de los casos, no en todos, pero la responsabilidad frente a esta educación virtual en muchas instituciones recae directamente sobre el profesor y resulta que no somos los profesores los únicos responsables de que haya una educación virtual de calidad, porque realmente es compromiso de los diferentes agentes de la institución. Me refiero a coordinadores, rector, todo, pues que hacen parte de los directivos, los profesores, jefes de área. ¿Por qué? Porque todos debemos ir trabajando de manera armónica, no porque no estemos en la misma institución, somos mundos diferentes, no porque Alexandra está en la casa y Camilo está en su casa, entonces cada uno hace su parte y pues mira cómo le cuenta la historia a los estudiantes de este curso. No, para que realmente se logre el objetivo y el propósito que queremos, pues es importante que siga habiendo de manera virtual una armonía y un trabajo en equipo. Y eso no se nos puede olvidar. Entonces, como les decía, es necesario que haya ese trabajo en equipo. ¿Para qué? Para que todos vayamos en la misma dirección y se cumpla el objetivo. ¿Sí? Todos, no es porque resulta que el profesor de educación física es soltero, pues no tiene tantas ocupaciones, entonces puede estar dictando más clases virtuales que el de matemáticas, no, porque digamos que la dinámica virtual le cambió tanto personal como lo profesional. Entonces, no solamente una clase, no, realmente todos debemos estar dentro de la institución nivelados y de pronto pasó un poco por falta de experiencia que en este aspecto las instituciones se vieron un poquito cortos en el apoyo a los docentes realmente. Y para que todo funcione bien debe ser armónico. Esto es súper importante y es que también para que haya una educación virtual de calidad es importantísimo. Y perdón que repita tanto educación virtual de calidad, y es porque seguramente es lo que buscamos, y esto es elemental, es ese trabajo emocional del profesor. Se nos olvidó que nosotros también nos cansamos, se nos olvidó también a veces no tenemos ideas, se nos olvidó que también la carga laboral quizás se aumentó porque nos tocó empezar a reestructurar y adaptarnos, no solamente a yo como profesor tengo tecnología, sino los 20, 30, 40 estudiantes que tengo a cargo, si tienen tecnología, cómo me comunico, cómo atiendo a los padres de familia, y se nos olvidó que también todo esto nos ha generado un desgaste emocional que hace que cada vez más como que nos desmotivemos. Y esto es súper importante en esta dimensión organizacional. Y es que la institución es la responsable de ese trabajo emocional. ¿Y cómo se aborda? Pues estableciendo un cronograma y una dedicación clara del profesor, generando prioridades en responsabilidades. De pronto en lo presencial un profesor podía estar atento o pendiente, no sé, del día del idioma, de un compartir los viernes, de cuidar el descanso, pero pues ahorita ya ese tipo de responsabilidades pues pueden no ser la prioridad y se puede dejar al docente como ese enfoque real de los procesos de aprendizaje y enseñanza y pues indiscutiblemente darles más apoyo en todas las actividades que realizan los profesores, en los tiempos, ser un poco más claros en lo que requieren del docente para la institución. Y pues algo que también ha sido muy importante y clave en todo el desarrollo de la educación virtual, pues es la relación con los padres de familia. Y pues es importante que a pesar de que puedan estar un poco más cercanos a los niños y ver las clases, pues los padres de familia no son los críticos, ¿no? A veces se nos olvida que no son los que critican o dicen si está bien o mal lo que hago como docente o lo que hace la institución. Claro que hacen parte de toda esta organización, de toda esta institución, pero pues también tienen que entender cuál es su papel dentro de esta institución, deben conocer las normativas, deben tener claridad en el esquema, deben participar
así como lo presencial de algunas reuniones, que orienten su responsabilidad frente al proceso que están llevando los niños en el espacio educativo. Entonces, pues bueno, profes, les queríamos compartir esta organización, esta estructura, que en muchas oportunidades también nos motivó a hacer esto, porque muchos colegas nos preguntaban, bueno, pero pues en la virtualidad uno tiene las mallas curriculares, entonces uno sabe que tiene que colocar los documentos curriculares, y uno tiene que en la planificación colocar cuál es la competencia que va a desarrollar, de pronto cuál es la expectativa, cuáles son las actividades, y en la virtualidad pasa lo mismo, hay una estructura, la educación virtual tiene un esquema que me asegure que yo le puedo decir a un papá, espere un momentico, mire, yo tengo todo este esquema estructurado, entonces no me puede decir que retira al niño porque el niño no va a aprender lo mismo, ¿no? Espérese, mire todo el trabajo que yo estoy haciendo para que realmente su niño aprenda, y esto es lo que va a aprender. Entonces, ¿sí existe? Claro que sí existe. Esto seguramente hay una cantidad de complementos que se relacionan con estas 4 dimensiones, pero seguramente nos permite entender muchísimo mejor lo que está alrededor de la educación virtual. Voy a ir un momentico al chat, no sé si han hecho preguntas. Como les comenté, esta sesión es un poquito más teórica y van a ver cómo todo lo que acá vamos aprendiendo, no solo, pues el objetivo principal es que sirva en todos sus procesos de aquí en adelante, pero en las actividades que vamos a hacer, pues en las 3 sesiones siguientes, pues va a ser muy útil. Me gustaría hacerles una pregunta antes de darle paso a Camilo, de primero, si algunos de ustedes, de dónde son, de qué lugar, de qué país son, y si algunos de ustedes habían escuchado de pronto la organización o todo esta situación que les estoy comentando, compartiendo frente a la educación virtual. Bienvenido, Gustavo, qué gusto tener gente de Cúcuta, qué chévere, de Medellín. Cuéntenme un poquito, ¿ustedes habían de pronto escuchado, conocían como esta estructura de la educación virtual? Qué chévere, tenemos gente de Guatemala, Santa Marta, qué rico, Ecuador, bienvenidos, qué gusto saber de dónde son. Bueno, qué bueno lo que comenta Marixa, es que tengo algunos conocimientos. Perfecto, eso es muy bueno. Seguramente ya también después de 6 meses que llevamos casi que de educación virtual, pues hemos ido aprendiendo algunas cuestiones, y qué bueno que este espacio también sirva para que sigan reestructurando esos conocimientos. Porque sí, la educación virtual puede ser de calidad, y no tengamos miedo a estar tranquilos de que a lo que estamos, o sea, todo lo que estamos invirtiendo de tiempo con los niños realmente sí está llegando aprendizaje, sí funciona. Seguramente hay que seguirlo reestructurando, pero es muy importante conocerlo. Y estoy leyendo lo que ustedes me comentan un poquito, y es qué chévere que quieran, por ejemplo, aprender un poco más sobre lo asincrónico y sincrónico. Lo que les digo, va a ser una experiencia muy bonita, esperamos que sea muy bonita las 2 sesiones que vienen respecto a estos 2 temas, porque nos va a permitir reflexionar mucho. A veces es más fácil ver en los demás algunas de las situaciones en las que nosotros mismos incurrimos. En estos momentos también estoy haciendo un diplomado, que chévere, Gustavo, basado en las TIC, porque seguramente también nos puedes complementar muchísimo todo este trabajo. Han trabajado sobre las TIC actuales, qué chévere. De verdad que no podemos olvidar que el volver a la presencialidad no quiere decir que vamos a borrar cassette y que vamos ya, este año pues ya pasó. No, quizá esto es lo que también necesita la educación, un cambio drástico, radical, pero que haya un cambio.
Y eso es muy chévere, qué chévere que tengamos gente del Valle del Cauca, de Bogotá. Nosotros también estamos en este momento en Bogotá, Colombia. Conocían algunos, pues bueno, qué chévere y qué chévere que cuenten con toda esta estructura y con estos conocimientos que vamos a seguir desarrollando. Si les parece, vamos a dar 2 minutitos para que tomen un vasito con agua, se relajen y ya retomamos con la segunda parte de esta sesión sobre educación matemática y qué expectativas puedo desarrollar en la educación virtual. En Perú, qué chévere, qué gusto. Bienvenidos. Bueno, qué gusto seguirlo saludando. Hugo, seguramente vamos a poder explorar un poquito más en esto que nos menciona sobre Zoom, Teams, Blackboard, en otras sesiones. Y es chévere que conozcamos pues, lo que ustedes han estado trabajando. Bienvenidos del Salvador. Si en este momento estamos en un pequeño descanso, pues es mucha información. También es importante que procesemos un poco esa información y por eso es este espacio. La idea sí es que podamos conocernos muchísimo más de aquí en adelante, pero pues es importante iniciar con algunas pautas claves para poder desarrollar lo que nosotros esperamos desarrollar en este espacio con ustedes. Bienvenidos del Salvador, estaba mirando como sus comentarios en Ecuador, qué chévere también que ustedes, entre ustedes se conozcan y sepamos que esto de la virtualidad nos ha llevado a que no solamente es el problema, mi problema, no solamente Alexandra aquí en Bogotá, Colombia, tiene una dificultad porque los niños no tienen conexión, ustedes no tienen conexión, digamos, el 100%, sino que hay muchas personas que comparten esa situación y que seguramente tienen muchas ideas que me van a servir. Yo estoy segura que el material que ustedes van a recibir de este curso va a ser muy útil, va a seguir siendo muy útil como de otros, va a seguir siendo muy útil para todos sus procesos de aprendizaje y enseñanza. Sobre el material vamos a hablar un poquito en la sesión de mañana, ¿vale? Para que ustedes lo conozcan. Pues nada, si quieres, Camilo, podemos iniciar. Vale, Alexandra, muchísimas gracias. Buenas tardes a todos. Para las personas que de pronto entraron pues, después del inicio de la sesión, bienvenidos a este curso de virtualidad de matemáticas. Alexandra en la primera parte nos ha hablado
sobre los lineamientos que ha establecido pues, el Ministerio de Educación Nacional acá en Colombia, sobre la educación virtual, para que pues esta sea con calidad. Muchísimas gracias a todas las personas que nos saludan desde las diferentes partes de Latinoamérica, también de las diferentes partes de Colombia. Bienvenidos y esperamos que estén pues con mucha armonía durante esta sesión y estén conectados con esta primera sesión que es del curso Virtualidad y Matemáticas. Bueno, ya en esta segunda sesión, profes, lo que vamos a hacer es discutir un poco sobre educación matemática. Entonces vamos a centrarnos en lo que nos ayuda un poco la teoría sobre la educación matemática en la virtualidad y qué aspectos deberíamos tener en cuenta, ¿cierto? Dentro de esta educación matemática en la virtualidad, que pues obviamente están muy relacionados con la parte presencial, pero pues hay aspectos que vamos a identificar, que vamos a ir concretando. Cuando pensamos en educación matemática, profes de diferentes partes, sea donde uno esté en el país, cuando se encuentre uno se hace la pregunta de, bueno, ¿qué enseño? ¿Cierto? Empezamos una nueva etapa que fue de un momento a otro, ¿de acuerdo? Nos tomó por sorpresa y hablando con diferentes colegas y hablando con diferentes personas, pues lo primero que pensamos es, ¿va a ser lo mismo la virtualidad que lo presencial? Lo que pasa es que ahora pues lo voy a hacer con un computador y pues voy a utilizar una plataforma, va a estar en mi casa y tal vez pues voy a tener algunos beneficios. Pero esta pregunta a medida que pasa el tiempo, ¿cierto, profe? Es como que, bueno, va a estar tomando pues como alguna evolución o va a tener en cuenta algunas variables. Lo que queremos entender un poco el día de hoy es que cuando pensamos en qué enseño en la virtualidad, lo que tengo que pensar es en una palabra clave, en un término clave que se denota como expectativas de aprendizaje. Entonces yo empiezo a hablar un poco de este término, en términos de la educación matemática en la virtualidad, y empiezo a ver todo lo que está involucrado en lo que se llama expectativas de aprendizaje en matemáticas. Entonces, ¿qué vamos a dialogar un poco y de pronto que vamos a estar interactuando un poco sobre tres aspectos, y es entender primero qué es una expectativa de aprendizaje, cómo puedo establecer esas expectativas para que sean pertinentes, para que tengan cierta calidad o que yo sepa que esté como de alguna manera bien guiado, ¿de acuerdo? Bajo algunos criterios, y pues la pregunta, diríamos acá algunos, la pregunta del millón, y es ¿cuántas expectativas debo proponer para una parte específica en la virtualidad? Cuando pensamos en esta pregunta, profes, de qué enseño en educación, en matemáticas en la virtualidad, pues entonces lo que tenemos que pensar un poco es en lo que quiero que aprendan mis estudiantes. Entonces yo empiezo a pensar un poco eso, ok, ya estoy afrontando esta situación, de acuerdo que tengo algunos temas, pero lo que pienso es un poco a pensar es qué espero que aprendan mis estudiantes en un tema particular y cómo voy a abordar esto específicamente en las matemáticas escolares. Entonces yo empiezo un poco a pensar en un conjunto de acciones y a plantearlas que me permitan ver cómo el estudiante es capaz de realizar esa acción y yo cómo lo puedo observar. Entonces ya empiezan a implicar ciertas cosas que me dice estoy de manera virtual, entonces tengo que pensar en cómo puedo observar que el estudiante efectivamente esté realizando esa acción, ¿cierto? Y lo que empiezo a plantear es en términos de objetivos de aprendizaje. Y la pregunta es, bueno, ok, ¿y dónde uso esos objetivos de aprendizaje? ¿Dónde yo tomo esta información? Pues lo que nos dice como tal los documentos curriculares es darnos esa información. De acuerdo que en cada uno de los países donde nos encontramos en este momento, pues hay documentos curriculares, ¿cierto? Y que los planes de área pues se rigen a algunos documentos curriculares, sean nacionales o sean internacionales, pero esto es una fuente de información que me permite como identificar esto que estudiantes deberían como abordar y ser capaces de establecer. En términos virtuales, es decir, en este momento estamos, y yo, ok, entiendo todo esto, que tengo que pensar en expectativas de aprendizaje, que tengo que pensar en verbos que me permita ver sobre los estudiantes que efectivamente están aprendiendo un tema específico en las matemáticas, pero qué criterios, qué fuentes puedo utilizar, y un ejemplo de esto que la teoría plantea. Entonces, ¿cómo enfocamos esos objetivos de aprendizaje en educación matemática en la actualidad? Entonces, tenemos que pensar en centrarlos en un tema específico, que sea un grado específico y que tenga un tiempo estipulado.
Entonces yo ya voy tomando como unas directrices en términos de esto, de la educación matemática en la actualidad, es cuando yo ya centro mi objetivo de aprendizaje dentro de un tema específico, lo centro para un grado específico y lo centro también en un tiempo estipulado, en un intervalo de tiempo, o sea, en términos de 2, 3 semanas, un periodo, un término de 2 meses, pero estoy abordando ya un tiempo, entonces yo digo, ok, ya cuando aborde estos criterios, entonces como que lo voy centrando es en ese objetivo de aprendizaje. ¿Qué tienen que abordar? Tienen que abordar conceptos y procedimientos. Entonces tiene que abordar también unas representaciones y tiene que involucrar un contexto. Esto nos dice los criterios que debería tener un objetivo de aprendizaje. Para la educación matemática en la actualidad es que aborden estos criterios, se centren en el tema, en el grado, en el tiempo, pero que aborden conceptos y procedimientos, representaciones, pero que tampoco dejen de lado los contextos. Entonces quiere decir que si yo en mi objetivo de aprendizaje, profes, ya veo que le puedo estar dando unos chulitos a estos criterios, entonces quiere decir que mi objetivo de aprendizaje pues es coherente y va a permitir contribuir al aprendizaje de mis estudiantes. Pero uno dice, ok, y Camilo, empiezo yo a plantear objetivos de aprendizaje, tomo los mismos del plan de área, qué puedo ver, qué fuentes hay, dónde puedo darme algunas ideas, porque efectivamente estamos en un nuevo contexto de este tipo de pandemia y de acuerdo que también que las matemáticas o los contextos que abordábamos hace 20 años, hace 25 años, algunos se mantienen, pero pues otros han tenido que cambiar y hay nuevas opciones. Entonces, pues, ¿qué fuentes podemos utilizar como para tomar algunas ideas para que se cumplan esos criterios o para que uno vea objetivos de aprendizaje que cumplan esos criterios? Bueno, la primera es ¿qué está haciendo el mundo? Entonces uno dice, voy a mirar documentos, ¿cierto? Curriculares o documentos de otras partes del mundo, de diferentes países del mundo. No con el objetivo que uno podría pensar, bueno, como es lo que están aprendiendo en Australia, pues entonces van mis estudiantes en Argentina, tienen que aprenderlo. No, sino con tener una idea, por ejemplo, de, este objetivo de aprendizaje me da alguna idea que se está desarrollando, por ejemplo, en Australia, con este tipo de cosas, entonces yo puedo... Pero si uno quiere mirarlo de manera general, por ejemplo, pues hay documentos que nos proveen este tipo de información para tener este contexto general o situaciones que yo pueda de pronto implementar, objetivos de aprendizaje que yo pueda desarrollar en diferentes partes del mundo, ¿cierto? Algunas específicas en Latinoamérica, otras específicas en el mundo, pero puedo tomar esa situación y si es como una cuestión que intenta ser un poco general. Entonces yo digo, ok, voy a mirar, ya miramos estos ejemplos, igual toda esta información pues está en todo lo que nosotros proveemos del curso, entonces tranquilos, y es mirar algunos ejemplos. Entonces yo digo, bueno, resulta que quiero mirar el estudio TERCE. El estudio TERCE me permite ver información curricular de los diferentes países de Latinoamérica, centrados, por ejemplo, en primaria. Entonces yo digo, ok, si voy al TERCE, pues el TERCE va a tener información de objetivos de aprendizaje que tienen estos criterios, ¿cierto? Que está incluso ligado con la UNESCO. La UNESCO realiza este estudio y también, por ejemplo, ha pensado un poco en esto de la virtualidad, en esto de la pandemia. Entonces ha pensado en proponer todo este tipo de cosas con los contextos actuales. Entonces la UNESCO, con este estudio TERCE, puede ser una referencia pues muy pertinente para este tipo de situaciones. Pero si alguien dice, ok, yo veo en Latinoamérica, pero también quiero tener una referencia mundial sobre de pronto ver un poco el currículo, tal vez en Rusia o tal vez en el Reino Unido, tal vez Nueva Zelanda, pues entonces está Teams. Entonces Teams también ya me permite, por ejemplo, observar, ¿cierto? Los objetivos de aprendizaje que tienen diferentes pues, países del mundo que participaron en este estudio. Otra referencia que tal vez es la que más conocemos o que hemos escuchado, por ejemplo, es pues los estudios PISA. Entonces, pues los estudios PISA efectivamente pues es esta evaluación que efectivamente pues evalúa a los estudiantes sobre el conocimiento. Vamos a hablar de las matemáticas entre contextos pues que sean como generales, pero también lo que hace PISA es proveer información sobre sus pruebas que han realizado. Entonces yo a veces pienso y digo, uy, quiero este objetivo de aprendizaje, que los estudiantes aprendan esto en matemáticas, pero de pronto ¿dónde busco problemas? Me siento acá, busco por internet, de pronto ninguno me convence. Pues PISA pues está ofreciendo este tipo de cosas de manera abierta. Entonces yo digo, bueno, pues si PISA es un ejemplo en el que hay un objetivo de aprendizaje, hay una actividad y me describe bien todos los criterios dentro de ese objetivo de aprendizaje, pues entonces voy a tomar como información de PISA.
Otra referencia, por ejemplo, son los investigadores o los expertos en algún tema. ¿De acuerdo? Entonces uno dice, uno identifica en algún tema, uno en matemáticas a veces tiene alguna preferencia más por una línea que por otra, tal vez me gusta más la geometría, tal vez me gusta más la estadística, lo mío es como un poco más lo variacional. Entonces, pues uno busca información, obviamente, y se da cuenta que hay investigadores y empieza a tener como este tipo de referencias. Entonces uno dice, pues también voy a buscar como estos expertos en este tema que de pronto yo puedo conocer un poco porque me gusta esa línea y voy a tomar información sobre esos investigadores, sobre esos docentes, sobre esas asociaciones que aportan sobre este tema. Ya vamos un poco a aterrizar y a ver estos ejemplos sobre un tema particular. Y la otra fuente, profes, es la normativa curricular propia del país. De acuerdo que esto es como lo primero que uno podría mirar. Entonces uno dice, Camilo, creo que tiene sentido que lo primero antes de ir al mundo, tal vez antes de ir al experto, podría tener sentido que uno mire primero la normativa curricular propia del país, los documentos curriculares. Es un placer tener personas de diferentes partes de Latinoamérica, porque entonces aquí vamos a poder conocernos un poco más. Vamos a hablar de dos documentos que utilizamos como referencia acá en Colombia. Uno es el Estándares Básicos de Competencia, que fue realizado por el Ministerio de Educación Nacional, publicado en el año 2006. Este nos permite ver un poco esos objetivos de aprendizaje en los diferentes pues, grados de primaria como bachillerato, ¿no? Entonces nos da una idea sobre lo que uno, pues los estudiantes se espera que aprendan en los diferentes como ramas de las matemáticas. Otro documento también que uno hace referencia es los derechos básicos de aprendizaje. Tuvo dos versiones, estoy haciendo referencia a la versión 2 del año 2016, también por el Ministerio de Educación Nacional. Entonces, esos también son documentos que existen y que están pues con acceso abierto para que uno los pueda utilizar y tenga estos objetivos que pues bajo un trabajo estricto han cumplido estos criterios que uno puede tomar y pues pensar en esas acciones que se pueden abordar. Vale, profes. En este momento, pues ya les di como dos documentos que abordamos acá en Colombia. Los invito por el chat a compartir el documento si están en Colombia, si de pronto alguno de estos dos lo utilizan, los estándares o los DBA, en este momento los han utilizado, si de pronto están utilizando otro documento, ¿cierto? Para tomar como referencia pues esos aprendizajes de los estudiantes. Y pues si no están en Colombia, si no están en otro país, pues nos gustaría que nos dieran como información un poco para que pues todos aprendamos entre nosotros de cuál es ese documento curricular o los documentos curriculares que están en su país. ¿Listo, profe? Entonces los invito en este momento a que compartan, vayan compartiendo esta información por el chat sobre los documentos pues, curriculares que utilizan si están acá en Colombia o si están en otro país, pues cuál es el nombre de ese documento curricular. Ok, Sebastián Fuentes nos dice que él estudia, pues, que él utiliza estándares y DBA. Gracias, Sebastián. Quiere decir que pues, estás acá en Colombia, utilizas los mismos que nosotros también utilizamos. René, gracias. En El Salvador utilizamos dos. Gracias por la información, René. No habíamos tenido una persona en El Salvador, entonces es información también para nosotros y para los colegas que están actualmente. Él dice que utilizan dos, el currículo al servicio del aprendizaje y evaluación de los aprendizajes. Gracias. En Guatemala el documento es el Currículum Nacional Base, que es el CNB. Muchas gracias, Carlos. Lady nos dice que utiliza los estándares, los DBA y las mallas de aprendizaje. María nos dice, usamos esos documentos y el aprendizaje, gracias. Ajá, que compartió el ministerio, DBA, estándares y DBA, el Currículum Nacional. Muy bien. Los DBA. Currículo por subniveles y estándares de calidad en Ecuador. Gracias, profe Tumala Suárez. Maritza, gracias por los DBA. Yesenia, estándares y DBA también. Beatriz. Muy bien. Si quieren continuar escribiendo, pues bienvenidos. Voy a continuar entonces, pues para que ya conozcamos un poco de ese contexto sobre los diferentes documentos que utilizamos. Vamos a ver un ejemplo, porque de acuerdo que la teoría dice hágalo así, hágalo de esta manera, pero vamos a plantear un poco un ejemplo sobre este tipo de expectativas de aprendizaje. Antes voy a mostrar un poco la información general que les dije, como para que ustedes sepan de qué es lo que hablamos. Denme un minuto.
Por ejemplo, profes, todo eso, obviamente es lo que ustedes tienen, que van a tener acceso a, por medio pues, de este curso que hemos como recopilado esta información y lo que yo les hablaba. Entonces yo digo, bueno, si quiero de pronto tener este link disponible, si de pronto quiero ver un poco de lo que están aprendiendo algunos estudiantes en algún tema específico de las matemáticas, por ejemplo, en Australia, France, por medio de los pensamientos, ¿de acuerdo? Entonces yo voy seleccionando acá. Esta información es de acceso abierto, el currículo australiano pues provee esta información y uno puede de pronto darse una idea. Si yo quiero mirar, por ejemplo, en esta probabilidad con respecto a uno de los grados, entonces yo solo selecciono acá y pues me doy una idea en términos de, como en términos de expectativas de aprendizaje. Seleccioné de pronto ese currículo, seleccionamos con Alexandra, hemos dado una mirada y como que cumple esos criterios en términos de lo que hablábamos, del tiempo, ¿cierto? De los conceptos y procedimientos, de las representaciones. Entonces, pues es una buena idea, como les digo, ya cuando tengan ustedes un poco más de tiempo, pues lo exploran un poco. Está la misma UNESCO también, ¿cierto? Está un poco hablando sobre la evaluación y la continuidad, en términos de la educación, por ejemplo, que responde a la emergencia, entonces también ya hay como buena información, buenas cuestiones que podría como darnos una idea de cómo poder abordar algunas situaciones. Aquí les muestro un poco la interfaz de Teams. Teams tiene, como les decía, información curricular, tanto en diferentes niveles, en primaria, en secundaria, ¿cierto? De los diferentes países que participaron. Esto, por ejemplo, es la información que me da una idea de lo que se espera que aprendan los estudiantes en los diferentes contenidos en Chile. Entonces yo veo como, ok, parece que están abordando esto, parece que están abordando esto, me da unas ideas, por ejemplo, de pensar en un objetivo de aprendizaje un poco más como específico, por ejemplo, ¿cierto? Entonces que de pronto a veces no sea tan general, sino que de pronto sea específico. Tal vez también, este es el de PISA, que también, como ustedes decía, tiene acceso, tal vez necesito de pronto un problema, y necesito de pronto una situación, problema, y pensar en ese aprendizaje, como les decía, PISA es una buena fuente de información, entonces PISA lo que provee es diferentes problemas, y uno puede, pues, pensar en este tipo de problemas, utilizarlos en clase, como decía Alexandra, pues obviamente siempre haciendo la referencia donde uno toma la información. Y claro, a veces la discusión es, bueno, profe, tal vez mis estudiantes con el Monte Fuji en Japón de pronto no están muy cercanos, si los quiero contextualizar, está bien. Alguna vez les cuento, estábamos en una actividad y hacíamos alguna actividad con un país que es Surinam, y muchos estudiantes decían, profe, ¿dónde es Surinam? Y tal vez algunos colegas ni siquiera sabían dónde era Surinam. Y uno decía, es que esto está muy lejos, tal vez es en Asia, en África, ¿no? Surinam queda acá en Sudamérica. Entonces uno dice, ok, tal vez a veces funciona y utilizamos las matemáticas también para, pues, hablar un poco de cultura general. Entonces uno dice, ok, está bien, tal vez lo del Monte Fuji no voy a aplicarlo en mi contexto, porque tal vez es en Japón, pero sí me da la idea, es decir, de pensar en un problema en el que se utilice, pues, un lugar turístico, ¿cierto? En mi ciudad y que yo pueda de pronto conocer como los datos para que se determine un promedio con base en datos reales. Entonces, la visita a un lugar turístico en una ciudad específica, entonces, pues, me permite como pensar en esa idea, ¿listo? Y cuento al el terce, también acá hay otra información, si de pronto exploro un poco esto, pues entonces yo digo dónde puedo sacar más este tipo de problemas o dónde puedo ver información sobre objetivos de aprendizaje. Pues está Teams, está PISA, está también PERCE y está CERCE, ¿de acuerdo? Y un estudio que, por ejemplo, es el TALIS, que se centra en la evaluación de las prácticas educativas en las escuelas y las condiciones en las cuales trabajan los docentes. Este TALIS, al parecer la UNESCO está trabajando sobre este proyecto en términos ahora de lo virtual, ¿no? Como para poder mirar un poco sobre esto que es la docencia de aprendizaje en términos de la pandemia. Entonces, como que este tipo de cosas nos permite conocer un poco de los trabajos que se hacen, de los objetivos de aprendizaje que se están formando en diferentes grados, y como que pues ayuda mucho también a conocer diferentes perspectivas y pues diferentes fuentes de información. Vamos a volver al mapa y a seguir un poco hablando.
Profes, permítanos un segundito que parece que se le cayó la plataforma a Camilo, ya se está nuevamente reconectando. Ya, permítanos un segundito. Listo, ya te escuchamos y vemos la pantalla. Gracias, Alexandra. Bueno, fue cuestión ahí que me sacó un momento. Reconectamos, estábamos viendo pues las fuentes generales de las diferentes fuentes de información. Ahora sí, vamos a ver un ejemplo, vamos a aterrizarnos sobre un ejemplo, ¿cierto? Y es en términos de estas expectativas de aprendizaje. Entonces, vamos a pensar en una expectativa de aprendizaje, profes, para estadística en el grado quinto. Para las personas que no están en Colombia la primaria, la educación primaria se desarrolla desde grado primero hasta grado quinto, y el grado quinto es el último grado de la educación primaria. Entonces vamos a pensar en una expectativa de aprendizaje para estadística en grado quinto. Entonces vamos a mirar un poco el mundo, los expertos, qué haríamos, los documentos y todo este tipo de cosas. Entonces yo digo, voy a pensar en un objetivo de aprendizaje que sea para el grado quinto en términos de estadística. Voy a mirar un poco el mundo, como ya lo hemos nombrado, pues voy a mirar un poco el currículo abierto de Australia, a ver qué ideas me da en términos de representaciones, en términos de contexto, ¿cierto? En términos de ideas. Entonces voy a mirar un poco el mundo con el currículo abierto de Australia. Voy a mirar a los expertos. Entonces yo digo, bueno, en términos de los expertos, en cada uno de los temas en matemáticas, pues hay personas que se enfocan en ese tema, ¿no? Hay investigadores, hay profesores que quieren contribuir con esto. Entonces, por ejemplo, en estadística, uno podría pensar en el grupo de la profesora Carmen Batanero, de la Universidad de Granada. Entonces, la profe Carmen ha dedicado toda su vida a trabajar sobre lo que se espera de aprender a los estudiantes, lo que se debería enseñar en términos de la estadística y la probabilidad, cómo abordar esto en diferentes niveles educativos. Entonces, lo que yo voy es a mirar en la parte de primaria y si hay alguna información que me sirve en grado quinto. Si quiero, por ejemplo, algo más cercano, tal vez no España, sino tal vez algo latinoamericano, la profe y colega Liliana Tauber de Argentina, entonces ella es pues en ese momento la presidenta de la Red Latinoamericana de Investigación en Educación Estadística RELIE, entonces efectivamente también pues promueve que nos realimentemos entre nosotros los profes, nos contribuyamos entre nosotros los profes para pues poder tener esa perspectiva. Y si no, pues entonces miramos las asociaciones de estadística. Entonces existen asociaciones de estadística, así como asociaciones de matemáticas, pero como mi interés es la estadística, voy a mirar la asociación de estadística, por ejemplo, acá en Colombia, o de pronto a mirar la asociación de estadística, por ejemplo, en Brasil, o me interesa pues la asociación estadística americana, que efectivamente pues tiene bastante información en términos curricular, o de pronto la británica, o tengo como ese tipo de información. Y también pues utilizo estos documentos que están también a la mano, que los tengo acá, que me permiten ver el contexto cercano, por ejemplo, en Colombia, y pues utilizo los documentos del DBA y los estándares. Entonces ya tengo toda esta información, ¿de acuerdo? Entonces digo, voy a pensar ahora sí en esa expectativa para grado quinto para estadística. Entonces yo digo, voy a pensar pues que sea para un periodo pensémoslo en términos que todos entendamos, un periodo de 2 meses, ¿cierto? Y voy a empezar a mirar qué implica, por ejemplo, qué conceptos tendría que tener en cuenta, qué representaciones tendría que tener en cuenta y qué contextos voy a tener en cuenta para plantear mi expectativa. Entonces yo digo qué conceptos quiero abordar, por ejemplo, en este periodo bajo esa expectativa. Voy a pensar en abordar variables cualitativas y cuantitativas, ambos tipos de variables. Voy a pensar en que voy a analizar esas variables utilizando las 3 medias de tendencia central, ¿cierto? La media, la mediana y la moda, pero no solo voy a pensar en el cálculo, es decir, ahí es cuando yo empiezo a decir, no me interesa solo que las calcule, es decir, dado un conjunto de datos, pregunto las edades y digo, calculemos media, moda y mediana, ¿sí? Y no sé qué significa ese número, o no sé cuándo utilizar la mediana, cuándo utilizar la media, sino pensar más bien en que, ok, la media y la mediana tienen sentido con relación a algunas variables, cuando analizo algunas variables, y lo mismo la moda, aunque puedo utilizarla, digamos, en los dos, pues tiene más sentido dentro de un tipo de variables. Entonces, como que voy conectando conceptos, voy estableciendo relaciones. Pero también no quiero dejar de lado, pues, la medida de dispersión. En términos, voy a centrarme solo en el rango, no voy a ir más allá, soy en primaria, voy a pensar en este tipo de cosas. Entiendo, por ejemplo, que esto no es estricto
pues para todos los niveles, para grado quinto de todos los colegios. Claro que también depende de mi contexto, también pues depende de mi grado, también depende de mis estudiantes, depende de algunas variables. Eso es un ejemplo general, ¿cierto? De lo que uno podría pensar por una expectativa. Si yo quiero reformularla, si yo quiero de pronto cortarla un poco, si yo quiero pues hacerle transformaciones, no hay ningún problema. Pero es como la idea, tener en cuenta esos conceptos y esas relaciones. Pienso en mis representaciones, entonces yo digo en términos de gráficos, ¿cierto? Quiero abordar, por ejemplo, los barras y sectores, y quiero abordar como las líneas e histogramas, y lo mismo, que eso esté un poco enfocado como a de dónde viene esta información, como para poder encontrar como esa relación entre los conceptos en términos de las variables y de las medidas que yo abordo. Y en términos de contextos, voy a dejarlo en contextos no matemáticos. No significa que no vaya a abordar matemáticos, en ocasiones es importante estar dentro de un contexto matemático para fortalecer la misma estructura conceptual, ¿de acuerdo? Para fortalecer una parte procedimental, una parte conceptual, pero quiero que mi expectativa de aprendizaje esté en contextos no matemáticos. Eso respecto al contenido, a los términos de conceptos, representaciones y contextos. En contenido, en cuanto al cognitivo, perdón, voy a pensar en esas acciones, y es decir, voy a tomar esos todos conceptos que efectivamente, ¿de dónde vienen? Vienen de la información que me dio DBA, que me dio estándares, que me dio el currículo, de pronto trajeron algunas ideas, que de pronto me dio Teams, que me dio PISA, ¿de acuerdo? Y pienso entonces, ok, voy a pensar en esa expectativa que quiero desarrollar con los estudiantes de grado quinto, que tenga ese tipo de cosas, sin obviamente perder de línea con el plan de área ni nada de eso, sino que efectivamente pues también se habla ahí. Y voy a pensar en esas acciones, y es de escribir e interpretar. Entonces, con toda esa información que ya tengo, ustedes vieron, entonces empiezo ahora sí a escribir. Y digo, voy a pensar en que los estudiantes van a ser capaces de, al terminar el periodo en estadística, van a ser capaces de escribir e interpretar información de conjuntos de datos de variables cualitativas y cuantitativas a partir de sus gráficos, las medidas de tendencia central y las medidas de dispersión en contextos de la vida real. Entonces uno dice, vale, tienes esto que aborda todos como los criterios que nombraste en términos de las acciones, tienes un tiempo, tienes un tema pues específico que acá es la estadística, y intentas abordar los conceptos, las representaciones y los contextos. Pero ¿qué hay detrás de esto? Porque a veces es donde uno dice, creo que esto es algo como muy general, ¿cierto? Entonces uno lo desglosa un poco, porque a veces se ve para todo el periodo, pero uno dice, creo que esto va por pasos, es decir, qué abordo primero, qué va después, qué relaciones encuentro con este tipo de cosas. Entonces uno dice, voy a centrarme primero en que los estudiantes sean capaces de describir e interpretar información de variables cualitativas, ¿vale? Pero con esas variables cualitativas que estén centrados en gráficos de barra y sectores, en contextos cercanos a los estudiantes. Entonces ustedes ven que ya voy como desmenuzando un poco, como, ¿cierto? Entendiendo un poco bien qué significa esto, que al principio era un poco general, pues ya lo voy estableciendo como por partes. Era el periodo grande de 2 meses, pues voy diciendo vamos a lograr poco a poco, y voy generando como esas expectativas también hijas de esta grandota. Entonces digo que esa se centra en variables cualitativas y en este tipo de gráficos, ¿cierto? Entonces también la sigo describiendo más, y entonces yo qué voy a pensar con los estudiantes, en que ellos identifiquen cosas como mayor, menor frecuencias, porcentajes, que comparen frecuencias, que identifiquen conjuntos bimodales, porque a veces uno dice moda, y entonces a veces llega uno a algún contexto y creyó que la moda siempre era una, ¿cierto? Pero entonces también que entiendan que, por ejemplo, pueden ser conjuntos bimodales, conjuntos amodales, no tienen ninguna moda, o pues polimodales, ¿de acuerdo? Entonces voy como desmenuzando un poco más este tipo de cosas, pienso en estos contextos, llevo estas ideas, digo, pensemos en esas variables que son películas, en los idiomas, en equipos de fútbol. Entonces ya esto me va centrando un poco. Y cuando esto lo hago en la acción de escribir y en la acción de interpretar, lo que voy a hacer es que el estudiante concluya resultados respecto al contexto. Esto quiere decir que si el estudiante calculó, por ejemplo, identificó que la moda, ¿cierto?, que el idioma que más les gusta es el árabe, pues entonces que concluya en términos de interpretación de esos resultados. Ok, pues bajo esta variable que es cualitativa, que me describe, ¿cierto?, los idiomas que más les gusta en mi salón, que es quinto A, pues se concluye con el uso de la moda, que la que más les gusta es este tipo de cosas. Entonces también empiezan como a interpretar y no se queda solo en la cuestión de calcular. Vamos avanzando un poco, lo mismo, ya después entonces ya me centro un poco en lo que es de datos de variables cuantitativas, pero entonces ya con gráficos de línea o histograma. Entonces, como ven, voy organizando como la información de esa parte conceptual que yo tenía ya y la voy conectando. Y luego entonces digo, voy a conectar un poco las medidas de tendencia central con el rango, que es lo que me hacía falta
porque acá estaba como muy de representación y conceptos, ¿cierto? Y contextos, pero me hacía falta como la parte del rango. Entonces yo digo, ¿cómo hacer que los estudiantes interpreten bien el rango como medida de dispersión? Es decir, pasa el tiempo y se quedó que el rango es pues la diferencia entre el mayor y el menor. Esa es la parte procedimental. Y hay que abordarla, claro que sí, es vital. Pero no es no es la parte completa de cómo uno debería en términos de un objetivo de aprendizaje, ¿sí? Entonces uno piensa ahí cuando este rango va a ser como importante. Pues va a ser importante para poder utilizar, por ejemplo, la mediana o la media o la mediana para poder describir un conjunto de datos de variables, ¿cierto? Entonces uno dice, bueno, parece que mediana tiene más sentido dentro de un contexto en el que tenga pues un rango pequeño, y cuando el rango es muy grande parece que hay datos que están muy alejados, ¿cierto? Entonces parece que puede que tenga más sentido la mediana. Entonces también le voy ayudando un poco al estudiante para que él entienda por qué calcula el rango, cuál es el objetivo de ese rango y cómo le da importancia sobre una medida central. Entonces hablo de estas relaciones y hago unas preguntas también como para ir evaluando. Calculamos las tres medidas. Calculen media, mediana y moda. ¿Con qué objetivo? Pues con el objetivo de mirar qué pasa si las tres medidas son iguales. Entonces uno dice, voy también pensando como en este tipo de preguntas que me pueden ir como contribuyendo a que los estudiantes interpreten información de esos conjuntos de variables con este tipo de cosas. Entonces todo este tipo de cosas, como les digo, es información que va uno construyendo en toda esa fuente de información que uno puede ir como mirando en referencia de los expertos o este tipo de cosas. ¿Qué pasa cuando uno tiene este trabajo? Por ejemplo, de este ejemplo, ¿esto qué genera? Entonces, genera varias cosas. Pero lo primero es, nuevamente, dialogar un poco con ustedes, profes. Supongamos que yo coloco esta gráfica. Usted llega a una clase, colocó esta gráfica, mírenla bien. ¿Qué creen ustedes, profes, que Camilo, o sea, yo que coloqué esta gráfica, estaría intentando que sus estudiantes aprendan? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué ven ahí? ¿Qué ven en esa gráfica? ¿Qué creen que los estudiantes deberían aprender por medio de esta gráfica? ¿Qué creen que está pasando por medio de esta gráfica? ¿Qué conceptos hay? ¿Qué representaciones hay? ¿Qué contexto está? En todo en términos como la expectativa de aprendizaje. Como les decía, estoy en una clase virtual, pues coloqué esta gráfica. Entonces quiero que compartan ustedes un poco por el chat qué observan sobre este tipo de gráfica, en términos de todo lo que hemos hablado de las expectativas de aprendizaje. Bueno, voy a empezar un poco, mientras que ustedes ya empiezan como a escribir algunas cuestiones, ya empezaron como a escribir, claro que sí, no es inmediato, efectivamente pues hay que analizar un poco la situación que se está viendo acá. Entonces Beatriz empieza a decir, perfecto, Beatriz, de acuerdo que ya empiezas a pensar en esas acciones y eso me parece excelente. Y es, ok, mira que ya no pensamos solo que se calcule la media, sino estás pensando en que se habla sobre la interpretación y comparación de datos. Perfecto. Lo que dice Sebastián es la lectura análisis gráfico, perfecto, voy a pensar en esa representación gráfica, pero no solo como de utilizarla para decir aquí pasó esto en esta fecha, sino como de analizarla y como de leerla de manera general. Comparación de variables, perfecto, interpretación de la información relacionada con las variables que se ponen en este momento. Ustedes ven ahí, pues es una información de datos reales, ¿de acuerdo? No tuve que inventar información, tuve que pues, tomar información que fue real, ¿cierto? Eso es un gráfico histórico del dólar pues, en los días anteriores, del mes de julio.
Entonces es información real que tomo y que me va a permitir como ser provechoso con los estudiantes. Perfecto, Lisette, gracias. Entonces lo que vamos a mirar es que los estudiantes entiendan cómo ha sido el comportamiento del dólar en el año 2020, específicamente en el mes de julio, que me da como algo, exactamente como la información del mes de julio. Entonces, mira que ya estás planteando, efectivamente, como centrándote en lo que podrías fortalecer con este gráfico con tus estudiantes. Reconocer que un solo dato medida de tendencia central no describe todo un conjunto de datos. Excelente, Cristina. Excelente. Y no solo pensar en términos de calcular las tres por calcularlas o solo una con el objetivo, sino cuál tiene más sentido acá. Entonces yo ya empiezo a ver un poco, como dice Hugo, de mínimos, ¿cierto? ¿Qué valor se repite más? Como mirar, Beatriz, la tendencia de estos datos en el tiempo, análisis de información, como dice René. Entonces lo que yo empiezo a mirar es qué tipo de media tiene acá sentido. Si tal vez tiene más sentido la media o tiene más sentido la mediana, ¿de acuerdo? Tiene más sentido la moda. Entonces yo digo, me doy también cuenta que es una variable, por ejemplo, cuantitativa, ¿de acuerdo? Y entonces yo me voy dando cuenta como variable cuantitativa que aborda las representaciones, está dentro de un contexto cercano, por ejemplo, algunos lugares que, pues, que se habla del dólar y si no, pues doy un pequeño contexto, pero de acuerdo que es una situación que puede ser referente, sobre todo en países de Latinoamérica. La segunda moneda, pues, es el dólar. Entonces, puedo empezar a ver eso. Entonces, como decía Hugo, ¿dónde está el mínimo? ¿Dónde está el máximo? ¿Cierto? Entonces, miren que no baja de 3.600 y tampoco pasa al 3.800. Entonces, uno puede decir, parece que el rango me va a ayudar, porque no va a ser mucho la diferencia, a determinar que la media va a ser como la que más tenga sentido. ¿De acuerdo? Entonces, como que voy conectando estos conceptos. ¿Qué pasa con eso, profes? Porque, como dice Carlos, facilitar la interpretación de los datos. Lo que dice Carlos es vital, profes, les voy a decir por qué. Esto, analizar información, es primordial. Alguna vez, unos estudiantes con los que pues, les enseñé en el colegio, pues veíamos este tipo de gráficas y las medías y las gráficas y los vimos un gráfico de barras y este tipo de cosas general. Pero después de un tiempo, los estudiantes pues tuvieron que presentarse a unas universidades, incluso acá en Colombia también presentan un examen que es el IELTS para certificar pues su nivel de inglés, ¿de acuerdo? Y en ese examen, profes, tienen que describir un gráfico así como este. Entonces puede ser de barras o puede ser de línea, pero entonces los estudiantes me comentaron, profe, era un gráfico de línea, otros de porcentajes de sectores, y ellos me decían, profe, ¿por qué nunca nos enseñaste a eso? A interpretar gráficas. Es decir, ellos decían, me acuerdo, profe, que calcular la media es esto, pero, profe, sabes que en el examen el problema no era tanto el inglés, sino el problema era que no sabía cómo describir una gráfica. Sí, como decía Carlos, faltaba la interpretación de los datos en términos de la gráfica, el análisis de información. ¿Qué pasa si yo a los estudiantes no les digo solo en esta gráfica ven una variable, dos puntos, cuantitativa, medida, 2 puntos, media, sino que lo que le digo es al estudiante a interpretar la información y a establecer un discurso estadístico o matemático en términos de, ok, el siguiente gráfico es un gráfico de línea, ¿cierto? Que describe la información de una variable cuantitativa, que en este caso es el precio del dólar, en el mes de julio. Este precio se mueve entre un mínimo de 3.600, y le enseño a esta persona, le enseño a medir esta acción y le enseño a ser capaz de esto. Y en un futuro, pues, efectivamente va desarrollando esa habilidad. Entonces, de acuerdo con todo lo que ustedes dicen, quería como un poco como tener el contexto para que ustedes sepan, pues, todo lo que puede potenciar este tipo de cosas y que ellos, pues, llevarlos a que sean capaces de abordar este tipo de situaciones. También, ¿qué nos lleva, por ejemplo, la primera expectativa o esta idea? Pues me lleva a pensar en la otra expectativa, ¿cierto? Entonces uno dice, ya analizamos con este gráfico de línea, vimos algunas cosas, por ejemplo, con unos datos que establecimos digamos, lo hicimos a mano, por ejemplo, un gráfico de barras o establecimos, pues, hicimos a mano el gráfico de sectores, pero entonces ya lo que uno puede pensar es, voy a plantear una actividad similar de describir e interpretar información de sus gráficas, con todo ese tipo de cosas, pero ahora lo que voy a pensar es que la siguiente expectativa sea con la inclusión de la tecnología, ¿de acuerdo? Entonces voy como pensando en la que sigue la siguiente expectativa. Entonces uno dice, ya aprendieron de esta manera, ahora en la siguiente es con tecnología, entonces voy a enseñar cómo, primero, a construir este tipo de gráficos en una herramienta, puede ser Excel, ¿cierto? Esta es como la que hemos escuchado un poco común, esta la colocamos, SPSS, porque pues algún profe nos dijo que lo utilizaban en grado sexto, pero no importa la herramienta, ¿de acuerdo? Si tienen licencia o bueno, si los estudiantes tienen acceso a esto, lo importante es pensar de pronto en la próxima expectativa, de qué podría hablar, la tecnología como ese sistema de representación ejecutable.
Entonces ya puedo pensar, ya lo aprendimos en representaciones pues gráficas, pero ahora pensar de cómo construir en tecnología. Entonces me va un poco a llevar en esta idea y de poder ir como formando esa secuencia, ¿de acuerdo? Entonces eso es un poco como el ejemplo de lo que queríamos como abordar, como dice Alexandra, pues efectivamente el día de hoy pues es un poco más teórico sobre toda esta parte de los conceptos y toda esta referencia de la teoría. Y ya, bueno, para cerrar, profes, pues hablamos un poco de cuántas expectativas debo proponer para la virtualidad, así como lo decía Alexandra, pues eso no tiene receta ni en lo presencial ni en lo virtual, pues tampoco aquí no les puedo decir cuántas hay. Lo planteamos aquí con Alexandra porque a veces nos dicen, bueno, Alexandra, Camilo, ustedes que llevan esto en la virtual, dígame cuántas, porque estamos pensando acá en el colegio cuántas deberían ser. La respuesta es, no es un número fijo, no podemos decirle planteen 3 o planteen 4, va a estar relacionado a varios aspectos. Lo que sí podemos pensar y decirles es, tengan en cuenta estos aspectos, y es, tengan en cuenta su cronograma, ¿de acuerdo? Tengan en cuenta esa infraestructura con la que ustedes cuentan, los accesos a las herramientas o este tipo de cosas con las que ustedes cuentan. Tengan en cuenta que hay que garantizar aprendizajes mínimos, ¿de acuerdo? Con base en algunos documentos, ¿cierto? Entonces debemos pensar, por ejemplo, en pensar en esa expectativa que sea clara y que sea clara para los docentes que la van a abordar y que no tenga de pronto que un colega venir y decirme qué es lo que quieres de pronto decir acá. Pensar en esas propuestas para el estudiante también, que él sepa qué es lo que está aprendiendo. Así como para ustedes quedó claro, de pronto por medio de este gráfico, que lo que queríamos era fortalecer, ¿cierto? Identificar esa tendencia de los datos en un tiempo, identificaron fácilmente la variable, los conceptos que vean. Entonces, que el estudiante también sea consciente de qué es lo que está aprendiendo por medio de esa situación en términos de su aprendizaje. Que se planteen las evidencias, es decir, que permita verificar su alcance. Y bueno, aquí ya es una cuestión del ejemplo de BBA, pero no importa, ya lo vimos también otro ejemplo, entonces no hay ningún problema. Que sea una visión funcional de las matemáticas, es importante. Esto de la educación de matemáticas en la virtualidad, lo que hablamos con Alexandra, es una oportunidad increíble para hablar de la resolución de problemas. En términos de 3 aspectos, en términos del aprendizaje, en términos de la enseñanza y en sí mismo como material. En términos del aprendizaje, que esa resolución de problemas, pues desarrolle y aprendan pues a usar, ¿qué? Esos conocimientos que ellos ven en las matemáticas, que desarrollen sus capacidades, sus habilidades y que entiendan esas situaciones cotidianas y que argumenten su solución. Como les decía, ¿por qué utilizo la media aritmética para describir ese comportamiento de conjunto de variables cuantitativas? Porque la pregunta podría ser en términos de evaluación. Si utilizo la mediana, utilizo la moda, utilizo la media. ¿De acuerdo? Esa podría ser mi pregunta de evaluación. Y entonces él justifica por qué. Y no calcula la media, la moda y la mediana. De acuerdo que eso viene previo, pero en términos de la resolución de problemas, entonces esta oportunidad viene a decir para poder argumentar mi solución y que él entienda el sentido de lo que está aprendiendo. No olvidemos nunca la parte afectiva, la resolución de problemas, pues nos ayuda efectivamente a motivar, puede ser reto para promover la actividad matemáticas, para los espacios virtuales. Esto es importante, como decía Alexander, también usted hablaba, no es tanto la cantidad de espacios, no es tanta la cantidad de herramientas. Ok, que porque con mis estudiantes yo utilizo 7 herramientas, entonces pues tengo más conocimiento y soy increíble en la educación virtual. No, cada una de ellas tiene un propósito. Entonces es bueno si yo utilizo de pronto 2 o 3, cada uno con un propósito, y si utilizo uno, pues tampoco está mal. ¿De acuerdo? Sino que tengo en claro los propósitos que voy a desarrollar en términos de mi aprendizaje en la educación matemática de manera virtual. Entonces, así entiendo un poco el propósito, ¿no? Como el papel que juega cada una de las herramientas dentro de la educación virtual. En términos de lo afectivo, pues los estudiantes tienen que ser más responsables en su propio aprendizaje, tenemos que fundamentar esto y pues hacer que ellos reconozcan la utilidad en el mundo real. Como una propuesta, una herramienta de enseñanza, esta resolución de problemas. Y, por ejemplo, en términos de material, aquí en Colombia también, si ustedes quieren ir compartiendo un poco por el chat, hay también, así como documentos curriculares, pues hay documentos que se relacionan con pruebas nacionales, que de alguna manera intentan como evaluar esos documentos curriculares. Entonces, pues aquí en Colombia están las pruebas Saber, que se desarrollan en diferentes niveles educativos. Y también son una fuente importante para mirar esa resolución de problemas. Entonces, esas pruebas, pues las que se realizan en años anteriores, están disponibles para que las utilicemos y tomemos información de allí, porque están detrás de un objetivo de aprendizaje, están detrás de un contexto, entonces todo este tipo de cosas. Profes, como les digo, si quieren compartir por el chat, entonces ustedes, pues bienvenidos. Si quieren compartir
cuáles son las pruebas que se realizan, por ejemplo, en diferentes niveles pues, escolares en su país. Lo mismo también en Colombia, pues las pruebas a ver si de pronto han escuchado de otras o en alguna institución de pronto plantean alguna específica o en alguna región tienen otra, aparte pues de esta nacional, pues súper aprender este tipo de cosas. No se les olvide la motivación, profes. Efectivamente hay que fortalecer la motivación y pensar en que no sea rutinario. Eso es algo importantísimo. Como les decía, en términos de las mismas expectativas, en términos, si yo veo que quiero plantear 7 expectativas solo porque sean muchas, pero me estoy dando cuenta que estoy planteando en general lo mismo y lo que estoy haciendo es que estoy convirtiendo al estudiante en algo muy rutinario y que está calculando la misma meta en ese central, ¿cierto? Solo que en los 4 periodos, pues entonces va a afectar un poco la motivación y va a ser rutinario. Entonces, más bien pensar en el número y decirte un número, piensa más bien en ese tipo de criterios. No olvides esto, ¿vale? Y obviamente establecer los tiempos y cronogramas con lo sincrónico y lo sincrónico. Y con esto pues cierro ya esta parte de educación matemática y abro y los invito a la sesión de mañana que vamos a hablar un poco del aprendizaje asincrónico, todo lo que involucra, y en la siguiente sección pues estaremos hablando del aprendizaje sincrónico, obviamente un poco relacionado con todo lo que hemos hablado y pues estrechamente pues ligado a los lineamientos de la virtualidad que Alexandra nos compartió en la primera parte. Entonces con esto pues cierro nuestra charlita del día de hoy en términos de la educación matemática. Muchísimas gracias, profes, por estar aquí en la sesión. Voy a compartir la cámara. Muchísimas gracias, profes, por estar en la sesión acá, compartir en esta segunda parte y voy a darle paso a Alexandra. Alexandra, tienes la palabra. Muchas gracias, Camilo. Si quieres, puedes dejar de compartir la pantalla y dejarnos también tu cámara y pues que también nos vean un poquito los profes más. Pues nada, para nosotros ha sido realmente un gusto poderles compartir esta información. De seguro, pues alguna la conocen, otra en ocasiones, digamos, la podemos estructurar, conocemos algunos aspectos y todo esto es con el objetivo de que en las sesiones que vengamos, pues podamos desarrollar y llegar a nuestro propósito en las diferentes actividades que vamos a desarrollar. Seguramente estuvieron más receptivos y esperamos que en las próximas sesiones realmente tengamos muchísimas más participación con las actividades que planeamos y realmente poder contar con todos ustedes. En este momento les voy a enviar por el chat, perdónenme, la asistencia. Simplemente colocan su correo electrónico y asegúrense que pues esté bien escrito. Muchísimas gracias a todos. Si tienen alguna pregunta de pronto que quieran hacer, este es el espacio, lo podemos discutir. Recuerden que de estas sesiones queda siempre grabación y la grabación la van a encontrar en la sesión, en la plataforma con el usuario, la contraseña y el enlace que llegó a sus correos electrónicos. Esta información es para uso de ustedes. Mañana iniciamos la sesión contándoles un poquito los materiales que van a encontrar en esta plataforma, que seguro van a ser de mucha utilidad. La sesión de mañana, Camilo va a estarles hablando muchísimo sobre el aprendizaje asincrónico. Entonces, pues nos vemos el día de mañana. Muchísimas gracias a ustedes por la participación, por todo el trabajo que pues en esta sesión pudimos desarrollar. Realmente es un gusto para nosotros. Y pues no sé si tienes algo más que decir, Camilo. No, Alexandra, en verdad, muchísimas gracias por ustedes estar aquí en la sesión de hoy. Los esperamos pues el día de mañana. No olviden llenar la asistencia. Y pues espero que tengan muy buena noche y deseo que ustedes y sus familiares pues estén muy bien. Claro que sí. Entonces doy por finalizada la sesión. Feliz noche para todos. Feliz noche para todos.